Bueno, entonces la clase que elegí para hoy es la del casito este que nos había llegado de intoxicación por órganos fosforados, que en realidad es un caso que vino por una derivación de la muestra del hospital pediátrico de acá. Entonces, para empezar a hablar de esto, bueno, una pequeña introducción de lo que voy a hablar. eh, y arrancando, primero hay que entrar en contexto de qué son los órganos fosforados. Estas son sustancias orgánicas que son derivadas del ácido fosfórico y que en forma pura se encuentran como aceites incolores y prácticamente sin olor. Tienen la característica de que se absorben fácilmente porque son muy liposolubles y tienen un elevado volumen de distribución en los tejidos. Se metabolizan en el hígado y se excretan por vía urinaria y por heces, y la dosis letal 50 es de 50 miligramos por kilogramo. A este grupo de órganos fosforados pertenecen, entre otros, compuestos que son de uso comercial, digamos, conocidos como malatión, paratión, metilparatión, diacinón, pentión, clorpirifos y diclofentión. En cuanto a la historia de estos órganos fosforados, vamos a ver que tiene de hace millones de años, digamos, tampoco millones de años, pero hace muchos años, que tienen distintos usos y hoy en día están más que nada utilizados en la agricultura como insecticidas. También están usados para la medicina para distintos tipos de tratamientos, como por ejemplo enfermedades neurológicas degenerativas, glaucomas, algunos tumores, la retinitis por citomegalovirus. También se lo utilizan como aditivos en diferentes industrias, en el uso doméstico. Más que nada hay lugares en distintas partes del mundo, digamos, que lo usan no solo para una desinfección, sino también para una desinsectación. O sea, por ejemplo, cuando hay construcción de edificios y quieren sacar algunas plagas, por así decirlo, utilizan. Y desde la Segunda Guerra Mundial era muy utilizado como armamento químico. Y esto vamos a ver porque son gases nerviosos como el sarín o el tabún que se utilizaban muchísimo y se lo conoce como el armamento de los países pobres, porque tiene un potencial mortífero que es muy elevado y tiene un bajo costo. Entonces, la importancia de conocer cuál es el uso y más que nada este doméstico, por así decirlo, radica en que en muchas ocasiones los pacientes no saben que están en contacto o que estuvieron en contacto con zonas fumigadas. Entonces, cuando llegan ante una emergencia, el cuadro clínico por ahí se lo puede mal diagnosticar y tratar. Esto es un artículo que encontré de acá que salió en junio del 2023, en el cual podemos ver que SENASA lo que hizo fue prohibir el uso de fitosanitarios y principios activos que contengan clorpirifos y etil y metil. Y vamos a ver que esto tiene que ver por los riesgos que tiene justamente sobre la salud humana asociada a este principio activo. Y también es importante ver que existe una ley, que es la ley 27.233, que lo que hace es sancionar a aquellas personas que no cumplan con esta prohibición, digamos. Entonces, para hablar un poco, entrar en la etiología ahora, vamos a ver que la toxicidad por los órganos fosforados se produce en diferentes circunstancias. Estas van a ser más que nada la laboral, que es la más frecuente para el uso del campo, o ya sea para las hierbas, digamos, porque vamos a ver que tenemos muchos tipos de órganos fosforados que se puede utilizar como herbicida, pero también se lo puede utilizar como garrapaticida, etcétera. Entonces, la vía de entrada en este caso va a ser inhalatoria o cutáneo mucosa. También vamos a ver que existe una intoxicación accidental, ya sea por contacto directo con el producto o con alimentos contaminados por estos. Y no hay que dejar de lado acá el uso de terrorismo químico, digamos, porque consideremos que en zonas de guerra la persona tiene contacto sin tener la intención. Y después también está la forma voluntaria, es decir, con fines autolíticos. En cuanto a las vías de entradas, vamos a ver que tenemos la vía aérea, que es la más frecuente,
Y en este caso hay un inicio rápido de los síntomas que se da en cuestión de segundos o minutos. Esto tiene que ver con los que están en mayor contacto, por eso entran los agricultores, fumigadores, etc. También tenemos la vía digestiva, en el cual las intoxicaciones accidentales y se dan bueno, intoxicaciones accidentales y los intentos autolíticos. Tiene una clínica que es más grave, pero de inicio más lento, y se da en 30, no sé por qué aparece, en 30 o 90 minutos y puede persistir durante días. Después tenemos la vía cutánea, que está relacionada con exposiciones laborales o uso indebido, como por ejemplo pediculicida, pero en estos casos los síntomas son más lentos y tienen una menor gravedad. Y en excepciones vamos a ver que tenemos la vía parenteral, que sería por un mal tratamiento o una mala administración. ¿Por qué es importante saber esto de las vías de entrada y la toxicidad que tienen los órganos fosforados? Justamente porque vamos a ver que las intoxicaciones agudas y las complicaciones crónicas producidas por estos órganos fosforados constituyen en la actualidad un importante problema para la salud pública. Y vamos a ver que la OMS reporta que en el año hay más de 3 millones de intoxicaciones por plaguicidas, pero la mayoría son causadas por estos órganos fosforados. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción que tiene, vamos a ver que en cuestiones normales sabemos que la acetilcolina, cuando se produce un contacto sináptico, se liberan esos reservorios que tenemos de acetilcolina, los cuales entran en contacto con su receptor y se transmite la señal. Para que esta señal se detenga, de forma normal, digamos, aparece la acetilcolina esterasa, que lo que hace es unirse a la acetilcolina y de esta manera revierte la señal. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Pero vamos a ver que cuando tenemos la presencia de un órgano fosforado, este órgano fosforado se va a unir a la acetilcolina esterasa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una acumulación excesiva de acetilcolina, que lo que hace es aumentar o mantener durante el tiempo las señales que se produce, que se transmite, y por eso es que se dice que ese grado de desfosforilación, si bien se va a dar naturalmente, porque eventualmente esa señal va a disminuir, pero fíjense que es una recuperación de la actividad del 1% por día. O sea, es muy lenta, por eso se considera en este caso que un órgano fosforado lo que causa es o actúa como un inhibidor irreversible. Y cuando esta exposición al tóxico termina, vamos a ver que la actividad colinesterásica tiende a normalizarse en 5 o 6 semanas. O también, que esto va a depender de la síntesis del hígado, o también entre 3 o 4 meses según el reemplazo, digamos, de los eritrocitos. Ahora hablando un poco de la clínica, vamos a ver que el cuadro clínico va a depender de la vía de entrada, como dijimos hoy, la dosis, el tipo de órgano fosforado y la susceptibilidad individual. En forma general, podemos decir que inicia a los 30 minutos y a las 2 horas tras el contacto, y que la dosis peligrosa oscila entre los 0,1 y 5 gramos según el compuesto. ¿Y por qué es importante conocer esto en cuanto a sintomatología y el cuadro que genera, digamos, sumado a la vía de entrada o a la dosis, todo lo que se pueda conocer? Porque las manifestaciones clínicas de la intoxicación se van a clasificar según el síndrome que producen. Si son síndromes muscarínicos, vamos a ver que generan náuseas, vómitos, dolor abdominal, bradicardia, hipotensión, miosis y visión borrosa. Si son síndromes nicotínicos, vamos a ver que ya hay más una hiperglucemia, palidez, aparecen los calambres y la debilidad muscular. Y después vamos a ver que ya en casos más extremos hay una afectación del sistema nervioso. Y en base a esto también se clasifica a la sintomatología según, o sea, si puede ser de leve a severa, y también es importante que en algunos casos no es necesario más que una atención de las primeras otras, pero en otros casos sí se requiere el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces, por esto es que también se lo clasifica según la gravedad, según el órgano blanco que tiene, digamos,
vamos a ver que tenemos el grado 1, que es el leve, el 2, que es moderado, y el grado 3, que es el grave. En general, como podemos ver, los síntomas son más que nada de incumbencia médica, porque es el que atiende en primera instancia al paciente y puede ver la sintomatología que tiene. Pero no nos deja exentos al laboratorio, porque podemos ver que nosotros lo que hacemos es, eh, más allá de que se puede dosar si tiene una hiperglucemia, una hipoglucemia o cómo está a nivel hepático u otras funciones, vamos a ver que el fundamental en estos casos es la evaluación de la colinesterasa. Y vamos a ver que en los casos leves la colinesterasa está normal, en un grado moderado está disminuida en un 50 a un 75%, y en los casos graves está disminuida más de un 75%, vamos a ver hiperglucemia e hipocalemia. En cuanto al diagnóstico, como decía, hay una serie de requisitos que hay que evaluar. Primero, la historia clínica de exposición al tóxico, que esto es, en algunos casos el paciente puede conocer, como en otros no. La sintomatología clínica, también vamos a ver que existe como un gold estándar para estos casos, que es el tratamiento con la aplicación de atropina. Entonces, hay que ver si también la sintomatología mejora post aplicación de esta atropina. Y después vamos a también a tener la exploración complementaria, en el cual vamos a ver una reducción de la actividad de la acetilcolinesterasa plasmática, menos de un 60%, o intraeritrocitaria, menor al 50% de la actividad basal, el electro, vamos a ver si también hay una leucocitosis, la amilasa y una radiografía de tórax. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que lo principal que se busca es primero eliminar la mayor cantidad posible del tóxico. Después también se van a buscar medidas de estabilización o soporte respiratorio, y en caso de ser precisa la intubación, no hay que usar fármacos que sean relajantes musculares. Recordemos que esto provoca una debilidad muscular, entonces si le damos un relajante puede llegar a ser grave para el paciente. Y después vamos a ver que tenemos el tratamiento farmacológico. Como les había nombrado, está la atropina, que esta la que hace es revertir los síntomas muscarínicos y mejora la función cardíaca y respiratoria. Y tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, y es por eso que contrarresta los efectos de la acetilcolina en el sistema nervioso central, controlando en aquellos casos de los pacientes que llegan hasta un grado de convulsión, digamos. Y después también está como tratamiento las oximas, que lo que hacen es reactivar las colinesterasas inhibidas por el órgano fosforado. Vamos a ver también que depende de donde se produce el contacto y depende de la complejidad que tenga el centro de atención en el cual se encuentre la persona, hay casos que van a necesitar una derivación. Entonces, en estas situaciones vamos a ver que a nivel extrahospitalario y durante el traslado está justificado el uso de atropina y la oxigenoterapia. Y en estos casos la posición más adecuada para el traslado es en cúbito lateral. ¿Y por qué recalco esto? Porque justamente la intoxicación por órganos fosforados lo que hace es provocar tolerancia a la atropina. Es por eso que vamos a ver que se requieren niveles o dosis altas de este fármaco. Y en estos casos, el principal efecto de un exceso de atropina van a ser la confusión y la agitación. En cuanto a la evolución, vamos a ver que la mayoría de los pacientes se recupera sin secuelas, y es conveniente mantener observación hospitalaria durante 36 a 48 horas y control posterior en atención primaria. Y también es importante vigilar la aparición de síntomas del síndrome intermedio y la polineuropatía retardada. Este síndrome intermedio se da a las 36-48 horas, que parece que el paciente viene bien y de la nada empieza a tener esa debilidad muscular, entonces por eso es el síndrome intermedio. Y bueno, y la polineuropatía retardada es una neuropatía que se produce en la cual se van muriendo neuronas. Entonces, como ese sí es mayor gravedad. Y ahora sí voy a hablar del caso clínico que se nos presentó. Pero como les comentaba, no es un caso que vino, que sea propio acá del instituto, sino que este se presentó como un paciente masculino de 7 años de edad que no tenía antecedentes médicos de relevancia, según el relato materno,
y que ingiere alrededor de las 11 horas un garrapaticida para bovinos, que contiene clorpirifos y cipermetrina, es decir, es un órgano fosforado. Entonces se le hace una consulta inmediata al hospital local, donde administran ranitidina, omeprazol, dipirona y carbón activado. Entonces, el 8 del 1 del 2025, en el Hospital San José de Paso de los Libres, acude este paciente y el cual presenta en ese momento los vómitos. Después se le hace un traslado a Corrientes Capital y acá presenta cialorrea, que es cuando se babea, digamos, y tiene 2 episodios más de vómitos en el traslado. Entonces, como hasta ese momento no sabían cómo manejar la situación, digamos, lo único que hicieron fue hacer una reposición con solución fisiológica. A eso de las 22 horas, ingresa a la emergencia del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, y vamos a ver que acá se hace una consulta con el servicio de intoxicaciones del Hospital Gutiérrez, donde se sugiere hidratación endovenosa, monitoreo continuo y dosaje de la colinesterasa. Todo eso al 8. El paciente a las 11 de la mañana o sea, acude a su ciudad y de ahí se lo traslada y recién tipo 22 ingresa a la noche, ingresa acá en el Juan Pablo, pero todo eso se hace en ese mismo día. Cristian, ¿tenés el teléfono abierto? Bueno, continuando entonces, ingresa en la emergencia y hace inmediatamente la consulta con el Hospital Gutiérrez. Y ahora, ahí está. De ahí hace el ingreso en el hospital al servicio de clínica médica y vamos a ver ahí que los exámenes que tiene al ingreso es un paciente hemodinámicamente estable, potencialmente descompensable, normoperfundido, normotenso, con deshidratación moderada, mucosa saburral, se encuentra afebril, la escala de Glasgow vamos a ver que es de 14-15, o sea, muy buena, pero que tiene tendencia al sueño. Las pupilas isocóricas, isorreactivas, isorreflectivas, impresión bradípsica, no, bradipsiquia, bueno, bradipsiquia, ahí está, debilidad muscular generalizada y reflejos osteotendinosos disminuidos. La radiografía de tórax impresiona sin particularidades. Después, al día siguiente, ya el 9, tiene una diuresis positiva espontánea luego de las 12 horas de contacto con el órgano fosforado y lo que sí se hace es, en estos casos, se le aplica una máscara de oxígeno. A continuación, intervenimos nosotros, en el cual por la mañana del 9 del 1 se deriva la muestra al Instituto de Cardiología para el dosaje de la colinesterasa. Esto es simplemente para hacer una comparación de cómo se encontraba el paciente en cuanto al hematocrito, la hemoglobina, cuando fue su primer laboratorio en su hospital de Paso de los Libres y el pediátrico. Vamos a ver que, bueno, acá no tenían los registros cuando fui a pedir los datos, no tenía, me comentó la doctora que no tenía anotado cuál era la saturación, que hubiese sido importante, pero que por algo le tuvieron que aplicar, digamos, esa máscara de oxígeno. Y bueno, se le hizo la parte del ionograma para ver cómo estaba la glucemia, porque si recuerdan, hoy les dije que según los niveles de glucemia era también cómo se iba clasificando la gravedad, también el potasio, el sodio. Y bueno, después el fosfato y magnesio en ese momento en el hospital pediátrico no tenían los reactivos para hacerlo. Entonces vamos a ver que el 9 del 1 llega al instituto, se hace el dosaje de colinesterasa y nos da 97 unidades internacionales por litro, que acá fue bastante alarmante porque
como podemos ver, los valores de referencia en niños son de 5.320 a 12.920 unidades internacionales por litro. Se repitió todo y seguía dando lo mismo. Entonces se informó ese valor. Desde el hospital pediátrico hace una interconsulta telefónica con el Hospital Gutiérrez, el cual solicita un nuevo control del laboratorio completo y dosaje de colinesterasa el día 10 del 1 del 2025. Entonces, el día 10 llega nuevamente una muestra, en este caso da un valor de 125 unidades internacionales por litro. Desde el pediátrico realizan la interconsulta con el Hospital Gutiérrez y estos indican que como tenemos un valor que está debajo de lo normal, pero que la clínica está mejorada, porque ese fue otro dato interesante. El paciente sufrió los vómitos al inicio, en el traslado. Después, si bien tuvo la máscara de oxígeno, nunca fue necesario aplicarle la atropina, que es lo que te decían que era el primer tratamiento que vos tenías que aplicarle. Eh, entonces, pero sí me dicen que se tenga una conducta expectante de todas maneras. Esto fue el 10. El 13 del 1 se realiza una nueva interconsulta con el Hospital Gutiérrez y se le indica el alta justamente por esta clínica de que el chico ya respiraba, ya necesitaba máscara, no necesitaba más la reposición hídrica, comía por sí solo, entonces era como que la clínica por ahí no era la evolución que uno esperaría encontrar según la teoría. Pero se le recomienda que se hagan dosajes quincenales de colinesterasa y controles semanales con pediatría. Entonces, bueno, acá decía que por encontrarse en buen estado general, con adecuada suficiencia cardiorrespiratoria y buena tolerancia a la vía oral, se otorga ingreso hospitalario el día 13 del 1 con pautas de alarma, indicaciones y cita a control con el pediatra de cabecera. Y aquí viene el otro dato importante. Para contextualizar, vamos a ver que el 13 de enero el paciente se le da de alta. Tiene que volver cada 15 días a hacerse el dosaje. O sea, la recomendación era que el familiar con el niño llegue por emergencias al pediátrico, se le tome la muestra, se derive al Instituto de Cardiología y se informe ese valor. Se tendría que haber, por los 15 días, era el 28. A nosotros, el 27, nos llega una muestra que tiene una colinesterasa de 4.720 unidades internacionales por litro. Si recuerdan los valores, el valor más bajo era de 5.000, o sea, pero pasar de un 127 a un 4.000 quiere decir que estaba mejorando realmente el niño. Entonces, la siguiente fecha que tendría que haber llegado era el 12 de febrero. No sucedió. 27 de febrero. No sucedió. 14 de marzo, que sería hoy, tampoco sucedió. O bueno, ya el 29 que veremos, esperemos a ver si sucede el milagro. El niño ya está bien, pero de todas maneras es como, yo lo comentaba con la médica que me ayudó a mí, fue Rocío Locatelli, y lo charlaba con ella de cómo era en este caso, cómo actuaban ante esta situación, porque si bien también lo atendieron ellos, pero no fue, o sea, el primer contacto fue en el Hospital de Paso de los Libres, entonces ellos tampoco saben si van a hacer por lo menos la consulta con el pediatra una vez a la semana, porque eso sí podía hacerlo en su centro de atención primaria o en el mismo hospital, pero era importante evaluar esta colinesterasa porque consideremos que esto es algo que puede ser muy grave para la salud de la persona. Siendo un niño, el contacto encima fue, que eso no lo mencioné hoy, son gente del campo, el nene tomó el nene, sí, pero tomó en una botella de agua de Levité, tipo un agua saborizada, estaba preparado y tomó. Claro, entonces con más razón, no solo por el hecho de que tomó como si fuera agua, digamos, sino que además quiere decir que en el ambiente donde está el niño está en contacto. Entonces con más razón se tendría que haber tomado el recaudo de la familia de hacerle estos controles o el seguimiento. Sí, ellos, o sea, hay que ver, digamos, la situación educacional de la
de la persona, porque dice gente de campo, ellos se quedan con este valor, ya mejoré, y no toman la conciencia de la importancia. Y lo otro, claro, lo consideran, se libre una ciudad grande. Pero al ver la lo ven bien en el recuperado, seguramente que con esos 4 meses, 19, el nene ya manifestaba estar como un niño normal, digamos. Claro. Entonces, lógico, los padres ya no. Ya está bien, digamos. Sí. O capaz el médico también evalúa. La familia capaz le costaba un montón venir a pagar solo para pasar una buena esperanza y el médico dice, bueno, está subiendo, está bien. Un poquito más en el Juan Pablo. No es tan frecuente, entonces por ahí no es tan frecuente. Porque con eso también se ve la funcionalidad hepática. Claro, Existe que en realidad es la única enzima que baja ante la situación. Sí. no sé si vos tuviste en realidad solía haber mucho de los indígenas. Y eso también es todo un tema, porque cuando es la población indígena afectada, tiene que venir por el tipo de cultura de ellos, tiene que tener permiso del cacique, y el cacique es el único que puede hablar con el médico, no puede hablar con el paciente, o sea, que tenés que lograr hacer que el cacique autorice que venga el paciente, que puedan venir todos, que te dejen, que le saques sangre, propio nomás de su cultura. Entonces, como muy complejo. Todos estos casos, en los que no lo incorporado, se ve tan duro. Claro, yo creo que todo esto. todas estas cosas, por ejemplo, es importantísimo transmitirlo desde los centros educativos, del campo, porque esto, o sea, esto pasó acá, donde el niño consumió, pero vos lo tenés en Misiones. La cantidad de leucemia por órgano corporal. Hay todo un juicio que en Francia le han ganado a un santo por los órganos corporales. Bueno, claro, de hecho, Exacto, el pasado se supera. pero no hay realmente control para ver que esté prohibido. No, pero acá, no, que cuando ocurrió la situación acá, que me acuerdo que estábamos con Cris y Josema, entramos todos en alarma de por el valor, valor, valor. Entonces, yo hablo con las secretarias acá y les pregunto cuál era el diagnóstico o de dónde era el paciente, le digo. Y ahí me dice Yanni, no, acá me dice que es de Paso de los Libres, qué sé yo, es del campo. Yo lo primero que pensé, porque yo en la facu sí había estudiado el glifosato. Yo me había manejado toda esa parte de intoxicaciones por glifosato, todo eso. Entonces, acá nosotros en Corrientes tenemos las aguas súper contaminadas, las arroceras también, el pacú, que es donde se hace la siembra rotatoria, digamos. Entonces era como lo primero que pensé, listo, es el glifosato. Y después cuando empezamos a ver que era por inhibición de la colinesterasa y el valor que te daba, ahí ya me hizo alarma porque en este caso es irreversible, pero en el caso del glifosato es reversible, entonces no coincidía eso de los valores. Pero, pero sí es como, uno por ejemplo va y para comprar para las plantas, no sé, creo que hasta mi madre ha usado, digamos, y uno sin saber, porque vos vas y compras y te venden ese veneno como si nada. Y esto es para las garrapatas, si bien son para bovinos, pero hay algunos que tiran como garrapatas comunes para uso ahora con el calor, la sequía y todo eso, para los mismos perros. O sea, uno está totalmente todo el tiempo en contacto y no lo sabe, no se da cuenta. Eh, pero sí, coincido de que en este caso es importante la educación y también como el conocimiento por la zona en la que estamos. Corriente, el campo, tóxico, o sea, es como... Y bueno, eso, básicamente de que... Dale. Bueno, antes quería agradecerle justamente a la doctora María Julia Borsi, que fue la que me accedió a que yo me acerque al pediátrico y a acceder a toda la historia clínica, y a la doctora Rocío Locatelli, que también me dio una re mano con todas esas cuestiones. Bueno, acá está la bibliografía y análisis. No, no, no.
Quizás en fondos participantes. Sí, reta. Misma. No, no sé. Pues que no había nadie, lo bueno, acabó. Él sabe tener Claro, desactivar el micrófono, desactivar el micrófono. Pero, Goza. no sé, un aplausito. Se fue. Nada de preguntas. Bueno, creo que Consultar si hay alguna pregunta, hacer algún aporte. alguien, chicas, Cristian, quiere preguntar algo. ¿Esta colinesterasa que mide el instrumento es la colinesterasa hepática? No, la total libre, sí. La hepática y la No, Hepática. sí, hepática. y la colinesterasa. No, hepática tampoco. O sea, vos lo que me haces es medir la libre, pero que más se relaciona con la función hepática, digamos. Y la Pero sí, con los controles funcionales. sí. Entonces, al ver que vienen 11, digamos, 15 días, hacer una curva, digamos, para el médico allá en Libre, y vio que viene evolucionando bien. Y por eso lo que yo decía hoy, que demora entre 3 y 6 semanas. No, es irreversible porque, claro, No es irreversible, pero sí. una vez que la colinesterasa se muere, digamos, tiene que con su vida media, el oso también una vez que se libera, va a ser una. No, Por eso- no, por eso tenía la vía de eliminación, que era por orina y por eso. Para Sí. que no Yo supongo que así no sabe. básicamente con un buffer y con un tacto. Con otro y debe ser algo. Habría que mirar nuestro interior para ver qué es lo que. Porque yo miraba. Sí, pero no era la intraeritrocitaria, no. Sí, porque eso con las muestras que llegaban eran. Sí, era suero nomás que llegó. Sí, por eso también había algunas determinaciones que nosotros, con el permiso de Fernanda, las había hecho, porque cuando vi la clasificación y todo eso, empecé a sacar también cómo daba la leucemia y todo, para ver si yo podía hacer la clasificación. Pero después había otras que no los podía hacer porque no tenía sangre entero. Gracias, Romy. Apenas se mandaban a ver al bueno, no quedamos chiquitos. Y no, pues ahora no hemos comprado para montar los tiempos. Y que Pero yo me acuerdo, a mí no, porque no me importaba, pero le ponían el fusil con el Sí, están escribiendo eso. Sí, yo no sé, Fernanda, la gente del campo lo debe decir. ¿Terminó encima esto o ya va a terminar? No. Total, 5 minutos tenemos todavía. Hay otro mensaje. Hay otro mensaje. Eh, ahora va a dar Sarita su portfolio, no sé si se quieren quedar. Quedan 5 minutos, yo creo que en 5 minutos puedes ponerle Para que sacar el todo. Pero tenés que cerrar. mientras lo salimos.